menos en la primera mitad todavía de los años 60, finales de los 50, primeros de los 60, el País Vasco se puede decir que estaba bastante normalizado dentro de la situación de la dictadura franquista. No era complicado, no era un territorio especialmente peligroso para el franquismo, ¿no? La sociedad vasca en general es algo aplicable al resto de la sociedad española. Su prioridad, digamos, era el bienestar económico. La idea de matar a Manzanas, en los boletines de ETA se detecta ya años antes de que le maten. Es un objetivo, aparece recurrentemente en sus papeles y es una obsesión hasta que lo asesinan, ¿no? A raíz de esa acción, 2 días después se decreta el estado de excepción, se dan nuevas posibilidades a la policía de realizar cualquier tipo de detención indiscriminada, se amplía el periodo por el cual puede estar bajo custodia policial de cualquier detenido. Algunos diarios de la época hablaban de 400-500 casos solo en Guipúzcoa. ETA resucita al viejo franquismo represivo. Muchos interrogatorios al principio estaban relacionados con el asesinato de Melitón Manzanas. El año 68 es el año en que empezó todo. Eso fue el nacimiento de un mundo, de otro mundo, de un nuevo mundo. La línea invisible. Un podcast de Movistar Plus. ...3 de agosto de 1968. Ha pasado apenas un día desde que Melitón Manzanas cayó muerto en las escaleras de su casa de Irún a causa de los disparos de un desconocido. Francisco Franco y su ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, acaban de firmar un documento mediante el que se decreta el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa. El Boletín Oficial del Estado, publicado 2 días después, recogió así la disposición. En la provincia de Guipúzcoa vienen produciéndose reiteradas alteraciones del orden público y hechos de carácter delictivo por agitadores que secundan las instigaciones de grupos clandestinos apoyados desde el exterior, creándose un clima de violencia y de intranquilidad contrario a la paz general y el normal desenvolvimiento de las actividades públicas. Para evitar que tales anomalías continúen o tengan mayor amplitud y a fin de salvaguardar dentro de la ley el interés general de la nación, el gobierno debe hacer uso de lo previsto en los artículos 30. Algo se había roto para siempre en aquel atentado en Irún. El régimen, que hasta entonces se consideraba intocable, había recibido un golpe totalmente inesperado y estaba dispuesto a contraatacar con fuerza. Artículo 1. Durante el plazo de 3 meses contados desde la publicación del presente decreto ley, se declara el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa. Capítulo 2. Euskadi. Año 0. Un estado de excepción básicamente es un momento concreto, legalmente contemplado, en el cual el fuero de los españoles se ve provisionalmente anulado porque hay una situación de fuerza mayor que hace que esos derechos queden, digamos, congelados en ese momento. Y eso generalmente tiene lugar en momentos críticos. La dictadura, que no tiene una policía moderna, que no tiene experiencia en lucha contra la guerrilla urbana, contra el terrorismo de esos años. Reacciona con una represión masiva, con detenciones de gente que no tiene nada que ver con ETA, con malos tratos, con estados de excepción, que afectan a una población que en general hasta entonces no había tenido ninguna simpatía especial por el terrorismo y desde luego por ETA, y hace que ETA vaya ganando simpatía. Un estado de excepción en plena dictadura franquista era un plus represivo, era quitarse la careta de una forma ya descarada. Aquí hacemos lo que queremos. ¿Cómo es ese estado de excepción que sigue al asesinato de Manzanas? Bueno, el aspecto más importante es que pueden prolongar las detenciones. Por lo tanto, se puede torturar con más facilidad,
se puede obtener más información, hay más caídas, o sea que esos estados de excepción sí tenían cierta eficacia represiva. Cuando se producen estos estados de excepción, la policía realmente campa a sus anchas, ¿no? Y lo que hace es detener, entrar, registrar y generar todavía muchísimos más agravios, ¿no? Eso es lo que es un estado de excepción. Podemos hacer lo que se nos ponga en los cojones. Durante este periodo de tiempo, el maltrato estaba ampliamente difundido. Como me comentaba hace algún tiempo un policía, cuando se maltrataba no era un maltrato industrial, era un maltrato artesanal. Aquí no había pautas. Cada uno hacía lo que podía y como podía. Y había gente que era más brutal y otros que eran menos, ¿no? Durísimo, durísimo. Yo creo que en poco tiempo, que fue pues medio año, hubo 434 detenciones, que es de agosto a fin de año. Es decir, que son muchos, ¿eh? 21 de agosto de 1968. Inspectores de la Brigada Regional de Investigación Social han detenido al joven José Javier Lacunza Tolosana como presunto miembro. 26 de octubre de 1968. Un importante servicio que ha culminado con la detención de un grupo de terroristas ha sido llevado a cabo por la policía en su acción destinada a prevenir nuevas acciones de la organización. 7 de diciembre de 1968. En Oñate, en el domicilio del detenido Javier Ibáñez Ortúzar, jefe de comando de la ETA, se encontraron, entre otros objetos, 2 emisores receptores y varios planos detallados de las zonas montañosas. Detenciones, torturas, soltaban, lo volvían a meter. Cualquier familiar de un ETA era detenido. La cuadrilla de uno era detenida. El cura de turno, igual que era detenido. Las detenciones fueron muy indiscriminadas. Y por esa misma razón, ahí fue donde se produjo el primer error del régimen franquista, ¿no? Porque al final eso supuso que la gente empezara a preguntarse qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para merecer esta respuesta? Sensación de peligro absoluta. Había que leer la editorial de La Voz de España, periódico del movimiento, en que responsabilizaba de la muerte de Manzanas a una capa de población muy amplia. O sea, la represión se anunciaba ya en la prensa y en la declaración de los políticos del régimen. La represión se anunciaba contra una capa que me cogía a mí. Estaban por las carreteras todas bloqueadas, todas. La represión daba palos de ciego, la gente se cabreaba porque en esos palos de ciego le podía tocar al campanero de una iglesia que era falanquista o había sido requeté y salía de comisaría con unas ganas de engancharle a alguno que le había zurrado a él y tal. No había un servicio de inteligencia potente, no se enteraron de lo que estaba pasando, les cogió de imprevisto, no supieron cómo reaccionar y la reacción fue a hostia limpia, con perdón. Fue a golpe limpio, a represión pura. El exparlamentario Joseba Arregui, los exmilitantes de ETA Teo Uriarte, Anchón Carrera y Ander Landaburu y el abogado Miguel Castells recuerdan con nitidez aquella sensación de inseguridad y caos que se extendió por las calles de Guipúzcoa en cuestión de días. El régimen no sabía a qué se enfrentaba y decidió matar moscas a cañonazos. Puso en marcha todo su aparato de represión. Aplicó el durísimo decreto sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo, e impuso un sistema de detenciones que funcionaba como la pesca de arrastre, capturando piezas al peso y arrasando todo a su paso. El franquismo quería castigar a los autores del crimen, pero intentaba combatir a un enemigo al que aún desconocía. Cuando mataron a Melitón Manzanas, que accedieron a sus archivos, no apareció nada sobre ETA ni sobre el tema nacionalista. Lo cual significaba que realmente nadie sabía nada de lo que estaba pasando en eso, de lo que iba a suceder a lo largo de los próximos años, ¿no? ETA, o el nacionalismo vasco en general, siempre fue algo secundario, terciario dentro de esta estrategia policial, y tanto es así que cuando muere Manzanas, su sucesor, que es el comisario Sainz, va al despacho de Manzanas para buscar la documentación que hay sobre ETA y poderse investigar su muerte, y resulta que no hay nada. Ten en cuenta que el archivo policial, político-social, aquí en Guipúzcoa, era la cabeza de Melitón. Es decir, no era un archivo con papeles.
Entonces el archivo policial había desaparecido y el archivo policial se rehace a base de redadas masivas y hostias. Muchos interrogatorios al principio estaban relacionados con el asesinato de Melitón Manzanas. ¿Te preguntaban quién había asesinado a Sí, Melitón continuamente, Manzanas? sí, continuamente. José María Zubiaga, que fue miembro del Frente Militar Autónomo de ETA, recuerda perfectamente la obsesión de la policía por encontrar respuesta a la misma pregunta que más de medio siglo después motivó nuestra investigación. Cabe imaginar que la información aportada por los detenidos podría resumirse en las mismas palabras de otro exmiembro de ETA, Teo Uriarte. ¿Quiénes terminan cometiendo finalmente el atentado? Eso no se sabe ni se sabrá nunca. No una investigación sencilla porque no había documentación sobre ETA, no había una investigación previa sobre ETA. La policía franquista tardará años en darse cuenta que ETA es un problema. Hasta aquel año 1968 no lo era. Los principales enemigos de la dictadura se reducían por entonces al comunismo, los movimientos obreros, las disidencias religiosas. A simple vista, el País Vasco parecía un mar en calma. Se había convertido en la punta de lanza del desarrollismo económico español de los 60. La mañana veraniega de San Sebastián está llena de gozo y de alegría. El panorama de la playa ofrece siempre un brillante espectáculo y la bahía se inunda con la clara luz de un tiempo soleado, lejos de la amenaza de las nubes y de la lluvia. El franquismo había impuesto a la fuerza su lenguaje y su pensamiento, su uniformidad política y religiosa, y la sociedad escondía sus anhelos de libertad a cambio de bienestar económico. Al menos en la primera mitad todavía de los años 60, finales de los 50, primeros de los 60, el País Vasco se puede decir que estaba bastante normalizado dentro de la situación de la dictadura franquista. No era complicado, no era un territorio especialmente peligroso para el franquismo, ¿no? Otra cosa es las familias. Las familias de los derrotados, algunas transmiten la cultura política de sus partidos, pues el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, y otras, en cambio, lo intentan olvidar. Intentan olvidar por una manera de defenderse, de no arriesgarse y que sus hijos no corran peligro. Porque hay una bonanza económica, y eso es cierto, que hace que el consumismo, el hecho de poder tener un 600, de poder tener un piso, que eran cosas totalmente imposibles de soñar para sus padres, estén al alcance de la mano. Pero por lo general no se habla de política. Entender cómo era Euskadi entonces supone tomar conciencia de la sacudida que supuso aquel asesinato inesperado para buena parte de la sociedad vasca. Había una gran paz, ¿no? Una gran paz. Pero de verdad, ¿eh? Una gran paz por parte de nuestros padres que habían hecho la guerra. No querían hablar de ella, había que olvidar. El País Vasco de los años 60 tiene poco que ver con lo de los años anteriores. Hay un punto importantísimo que es el desarrollismo, que coincide con un contexto internacional muy favorable de enriquecimiento de Europa occidental, y eso hace que pues, haya una reindustrialización en el País Vasco, en Vizcaya, pero también en Guipúzcoa y en zonas de Álava muy, muy importante. La central siderúrgica española con los altos hornos de Vizcaya invitaron a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a visitar diferentes empresas españolas. La delegación de la CECA llega a los complejos de Baracaldo y de Sestao, donde se les muestran las diversas fases de laminado en las nuevas instalaciones. El régimen era un régimen autoritario, pero en el que la vida de la gente iba mejorando. Todos mis amigos vivían mejor que sus padres y siempre estaba en el horizonte un futuro materialmente mejor. No había ninguna duda de que el futuro iba a ser materialmente mejor. Que empezaba el desarrollo económico, había trabajo, había salarios, entonces había una actitud muy extendida dentro de la sociedad vasca de vivir bien, de aprovecharse de esas circunstancias del desarrollo económico que empieza en los 60 sin otras complicaciones políticas. Y el activismo político es, por suerte o por desgracia, cuestión de minorías. También el otro Bilbao, moderno y babélico, comercial y cosmopolita. Una burguesía de raíces industriales puebla y da su tono a este Bilbao, que censa 400.000 habitantes largos, sin contar otros 300.000 en los barrios del Gran Bilbao. Obreros estos de la industria apelmazada a orillas del Nervión. Y también hay un pasaje urbano muy cambiante. Es la típica región industrial, con mucha población joven,
y con problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de educación, problemas, digamos, una sociedad moderna. La policía y la Guardia Civil estaban plenamente integrados en la geografía humana del País Vasco en esa época, ¿no? Pero básicamente hasta finales de los 60 las fuerzas de seguridad formaban parte realmente del decorado social, ¿no? Sin que hubiera realmente en ese sentido ningún tipo de recelo respecto de lo que les podían hacer, ¿no? La Guardia Civil chiquiteaba, era gente mayor, los hijos estudiaban con nosotros, era la gente que tenía las peores casas, eran los peores pagados, quiero decirte que no era gente odiada, yo no he sentido eso, nunca. Claro, no había ningún protocolo, ni estrategias definidas, ¿no? Recuerdo en algún comentario que me planteaba ya algún guardia civil experimentado, ¿no? Cuando yo pregunté a mi superior qué hacíamos si pillábamos a gente pintando la icurriña o cosas así en las paredes, se encogía de hombros en nuestro oficial y decía, pues echadles el cubo de pintura por la cabeza, ¿no? Ha habido una resurrección de la cultura vasca. Se publican libros en euskera. Están floreciendo en muchos sitios las ikastolas. Ya hacía tiempo que existía un grupo de teatro promocionado por el Ayuntamiento de San Sebastián que se llamaba Jarrai. Si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo del arte vasco, de la escultura con Chillida Oteiza, de la música con el grupo Esdokamairu, el cine con la película Malur, que es un punto importante de ese renacimiento de la cultura vasca, las ikastolas. El año 1968 se produce la definición del euskera estandarizado, unificado, que se necesitaba para la euskaldunización y sobre todo para la alfabetización. Se produce eso tranquilamente, se reúnen en Aránzazu y Nova, la policía allí a impedir nada. Publicación de libros en euskera más en 5 años finales del franquismo que en los 20 años anteriores a la guerra civil. Y a su vez seguía el control, seguía la censura cuando se tocaban temas que podían considerarse más políticos. En San Sebastián se celebró el tradicional campeonato vasco-navarro de escolaris. Aquí los vemos, pies sobre los troncos y hacha en ristre. Mucha expectación. El mundo se removía y había cierta apariencia de alguna libertad, aunque inmediatamente si tentabas un poco el salirte del marco legal que imponía el franquismo, acababas con una multa o con los huesos en comisaría. Tanto los historiadores como quienes vivieron en primera persona aquellos años coinciden. El mito de la resistencia de una sociedad vasca enfrentada en bloque contra el franquismo es solo eso, un mito. Al menos en la superficie, la convivencia con el régimen era razonablemente pacífica. Franco ha vivido 40 años de dictadura porque la gente estaba con él y 17 pelaos contra. No hay más. Yo soy de los que percibo esa parte de la historia. ¿Quién se ha quejado en el franquismo? ¿Pero quién? ¿Quién? Era una paz, pero detrás había cosas, y las cosas eran la injusticia. En el parque de Alderdi Eder, de la capital donostiarra, se concentran más de 1.500 niños pertenecientes a diversos colegios para tomar parte en la magna tamborrada con la que la población infantil festeja el Día de San Sebastián. Pero bajo esta capa superficial de relativo bienestar económico y social, llevaba años gestándose un efervescente movimiento de contestación a la anomalía histórica que suponía la dictadura. La dictadura ya llevaba sus 30 años y estaba al pimpil, el antifranquismo estaba al pimpil, la dictadura había que echarla como sea. Luchábamos contra Franco y el franquismo, era así de claro. ¿Por qué? Porque queríamos ver algo más. Claro es que, aparte de los actuantes, hay otra buena cantidad de peques dispuestos a no perderse el festival. Ya sabemos que a la gente menuda le encanta todo lo que sea hacer ruido. Es el nacimiento de las comisiones obreras, al principio toleradas también de alguna manera, pero que enseguida se disparan fuera de lo que es el régimen, y por tanto, bueno, con huelgas como la huelga de bandas de Basauri, que es un conflicto social mítico, ¿no?, que duró muchísimo tiempo en una dictadura donde hay que recordar que la huelga era ilegal.
antifranquismo en Guipúzcoa, te hablo de Guipúzcoa porque es lo que yo conocía mejor, era el antifranquismo organizado, era muy pequeño, muy pequeño. La clandestinidad significa que tú militas y te escondes, ¿no? Eso es la clandestinidad. Entonces había muy poca clandestinidad, había muy pocos militantes en partidos políticos, muy pocos. Ahora, eso no quiere decir que la gente no se movilizara, claro que se movilizaba, pero éramos muy pocos. Cada año, durante los meses de verano, se producía con regularidad un acontecimiento que ejemplifica bien la existencia de estas dos realidades paralelas. Los alrededores de la villa de San Sebastián ofrecen en toda su pureza el encanto del país y del paisaje donostiarra. Al fondo se dibuja la silueta de la ciudad, clara y limpia, encanto de viajeros y de veraneantes. Y es aquí donde se halla enclavado el señorial Palacio de Ayete, propiedad del municipio, y que sirve de residencia estival para su excelencia el jefe del Estado. Las crónicas de la prensa franquista de la época describen multitudes congregadas para recibir al caudillo y calles colmadas de fervor patriótico en cada visita de Franco a Donostia. Su excelencia el generalísimo Franco es huésped de San Sebastián. Desde el yate Azor se dirige al muelle en una canoa acompañado de los ministros del ejército teniente general don Pablo Martín Alonso y el de marina almirante Nieto Antúnez, mientras que todos los barcos hurtos en el puerto hacen sonar las sirenas en su honor. San Sebastián en aquella época recibía cada verano a Franco lleno de banderas españolas, con un show, un espectáculo. En coche descubierto y acompañado por el alcalde de San Sebastián, emprende la marcha entre las aclamaciones de la multitud. La comitiva atraviesa triunfalmente las calles de la ciudad donostiarra, en las que las muestras de fervor popular no cesaron en todo el trayecto, desde el puerto hasta la residencia oficial de Ayete. Sin embargo, en una curiosa coreografía perfectamente ensayada año tras año, mientras las aceras se llenaban de banderas nacionales y adeptos al régimen, las celdas y los calabozos de Guipúzcoa se llenaban de disidentes que sabían perfectamente cómo debían actuar durante esas fechas. Había prácticas que eran curiosas, ¿no? Eran extrañas, pero creaban como una convivencia, no sé si muy sana, pero real, ¿no? Una ciudad como San Sebastián, por ejemplo, a la que Franco acudía todos los años con su yate Azor y su palacio de Ayete, todos los años en cuanto llegaba, pues amigos, padres de amigos, familiares, tenían que marcharse o los cogían y los deportaban a lugares pues, como Andalucía, como Extremadura, mientras duraba el verano de Franco. Durante ese tiempo que estaba Franco en San Sebastián, detenían regularmente a cierta cantidad, no sé cuántos serían, de militantes antifranquistas conocidos. Y ellos ya sabían, además, que esas 4 semanas, o lo que durara la estancia de Franco, iban a pasarla en la cárcel de Martutene. Y ya se sabía así, se despedían de la familia, ocuparos de esto y de lo otro, no os olvidéis, y era la rutina anual. Yo he conocido personas que cogían la maleta y se presentaban en el gobierno civil para que todo el tiempo que estuviera Franco pasaban ahí, y luego cuando Franco se iba, le soltaban. En San Sebastián, en Bilbao, había desfiles militares, había homenajes a Franco. Franco venía de vacaciones a San Sebastián, se llevaban a 18 tíos, a 20 tíos a la cárcel, y el resto del mundo a tomar copas y a cenar. Y Franco en el Azor y en el Miramar, es decir, y nadie se ha dedicado a ametrallar el Palacio Miramar. El pueblo la recibe con gran entusiasmo y viva emoción. Es en ese particular caldo de cultivo, el de una tímida resistencia al régimen oculta tras la fachada de normalidad del franquismo, donde ETA encuentra fuerza y apoyo para crecer tanto en número de militantes como en la repercusión de sus acciones. Pero hasta el verano de 1968, el año en que todo cambió, muy pocos fuera de la clandestinidad conocían qué se escondía realmente detrás de ese nombre: Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad. En aquel verano de 1968,
1968, ¿qué significaban las siglas de ETA? Cuentan algunos líderes de ETA, como Xavier Zumalde, ¿no?, que cuando hacían pintadas de ETA en las paredes, la gente que pasaba pues o ni las miraba, o se las miraba, llegaban a decir, bueno, ¿esto qué es? Debe ser un anuncio de algún jabón, ¿no? No comprendían lo que era exactamente ETA. ¿Y qué era ETA? Pues no sé, aquello que sabías que era una organización que aparecía con pintadas en las paredes y que quería liberar el País Vasco y bueno, era algo más romántico que racional. Se vivía con cierta normalidad, eso casaba en el ambiente nacionalista. No era un fenómeno raro. Y como todavía no habían empezado con los asesinatos, pues era una cosa bastante normal. Lo que sabemos por los propios etarras es que las primeras acciones de ETA tienen una respuesta social casi nula. Es decir, no hay adhesión, hay probablemente incomprensión, porque no solo se ha olvidado, digamos, la cultura política del nacionalismo vasco, ¿no? Hay veces ahí anécdotas graciosas de cuando intentan reproducir icurriñas, se equivocan con los colores porque nunca han visto una icurriña real. Y nosotros, pues lógicamente, se nos movió un poco la inquietud política y la respuesta. Y la respuesta de entonces era una respuesta muy sencilla, eran pintadas, eran octavillas, eran icurriñas. Pintadas, protestas, romper monumentos del franquismo, no sé, cosas de este tipo, de un tipo de acción simbólica, acciones simbólicas más fuertes. Los otros no hacían nada. Y sí que es verdad que en el 68 ETA incrementa mucho las acciones, muchos atentados con bombas a monumentos, etcétera, cuarteles. Son cosas que no tienen víctimas mortales, pero hacen muchas. Y es cierto que a mediados finales de los años 60 están empezando a virar en sus formas de actuación, desde esa propaganda de resistencia, digamos, pues a un activismo más violento, armado, un poco en la línea de los movimientos, no ya de resistencia, sino movimientos de lucha armada que están operando pues en otras zonas pues de América Latina o incluso dentro de Europa, ¿no? El asesinato de Manzanas supuso el paso de las acciones simbólicas a la apuesta definitiva por la violencia y la muerte, y con ella la ruptura de la aparente Pax franquista. El periodo realmente de enfrentamiento duro arranca con el comienzo de la actividad armada de ETA, a partir del 68. Y por tanto empieza a ser conocida, ¿no? Porque no es habitual en esta época que haya asesinatos de este tipo. A partir de ese instante ya las estructuras comienzan a activarse, al menos a hacerse preguntas acerca de quién es esta organización terrorista, ¿no? ETA empieza a matar cuando pasa Praga, cuando pasa el Mayo francés, cuando son asesinados estudiantes en las protestas anti-Vietnam. Es decir, había un movimiento amplio, esos son los vientos favorables. En ese contexto hay que colocar a ETA. Había un desbarajuste ideológico brutal. Yo creo que ETA es realmente muy precaria, con una capacidad muy pobre y no creo que tuviese un conocimiento social muy extendido, pero por otro lado en el 68 sí que ya Daguanera está haciendo una especie de paso que Daguanera va a tener consecuencias muy importantes posteriormente. ETA termina con todo, limpia, ese desvarío y esa efervescencia ideológica y todo lo demás acaba con todo. ¿Cómo? Esta es la verdad. Y en esa verdad está entroncada estructuralmente el uso de la violencia y el terror. Para el régimen franquista había habido una muerte, la de Pardines, a ellos les daba igual, que fuese, en fin, por un enfrentamiento casual o no, pero había habido un muerto y luego otra muerte perfectamente consciente que era la de Melito Manzanas. Entonces el régimen le dio las orejas al lobo. En este último testimonio, el abogado, profesor y político Paco Letamendia ha introducido una clave imprescindible en esta historia. Para el régimen franquista había habido una muerte, la de Pardines. Puede que Melitón Manzanas sea la primera víctima de un atentado premeditado de ETA, pero no es el primer asesinado. La relación de ETA con la muerte había empezado 2 meses antes en un arcén de la carretera Nacional 1, en el encuentro fortuito entre el guardia civil José Antonio Pardines y un joven etarra llamado a cambiar la historia. El primer miembro de ETA que mata es el primer miembro de ETA que muere, con unas horas de diferencia. Es el Che del nacionalismo vasco, el Che de ETA. Xavi Etxebarrieta era un enfermo total. Está clarísimo que él quería matar para que empezara otra historia.
Y Xavi dice una de las frases: no acabará el año 68 sin que haya algún muerto. La línea invisible, un podcast de Movistar Plus.